Buenas tardes, grata tarde y buena temperatura. Grata tarde y buenas temperaturas con este horario de verano, Miguel Ángel, y como tú mencionabas, es una pregunta que se hacen padres apoderados, quienes ven este proyecto de ley que viene a regularizar el uso de uniformes, es decir, prohibir el uso de uniformes para el próximo año 2021, donde los establecimientos educacionales no deberían exigir el uso, ¿cierto?, debido a esta crisis económica que conlleva el coronavirus. Y para saber más sobre esta opinión hemos querido tomar contacto con el Centro de Padres y Apoderados del Instituto Clareda en Temuco, junto a su presidente Jorge Vázquez, quien está acá acompañándonos para verificar cuál es la opinión de los padres, cuál es la opinión de los apoderados. ¿Es realmente importante esta decisión de legislar para que los estudiantes no usen, por lo menos por el próximo año, el uniforme escolar? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la realidad que estamos viviendo hoy en día respecto a este COVID-19, sí es importante que el próximo año no se exija el uniforme, ya que los padres no solamente van a salir recién a laborar, digamos, en el caso de que esto se termine o tengamos alguna vacuna para poder tener la claridad, ¿no es cierto?, de poder seguir trabajando. Hoy en día tenemos muchos padres en las casas cesantes que están pasándolo muy mal. Sí, importante esto, es importante porque los padres no van a tener el dinero suficiente para comprar los uniformes a los niños. En este sentido sí, es importante de que los niños no se les exija el uniforme. Diferente sería de que se estuviera legislando para que no haya más uniforme, que esa es otra cosa que yo había malentendido, ¿ah? Cuando a mí me llaman y me preguntan sobre esta entrevista, yo había malentendido pensando de que se iba a legislar en el futuro, o sea, no solamente el próximo año, sino que para siempre no se usara más uniforme, que esa es otra cosa, ¿ah? Pero en este caso me parece muy interesante de que el próximo año no se use uniforme debido a que los bolsillos están muy flacos, los bolsillos de los padres y apoderados. Ahora, el aspecto económico es una cosa. Sabemos que la realidad de los chilenos es distinta. Hay niños que tienen la posibilidad económica, el poder adquisitivo para tal vez tener un uniforme en buenas condiciones. Hay niños que lamentablemente, porque sus familias no tienen el dinero, no tienen el poder de que su hijo se pueda vestir, a lo mejor que tenga una tenida todos los días. ¿Se podría también prestar para el bullying tal vez con los niños? Ese es el tema. El tema es de que si dejamos de usar uniforme... Bueno, antiguamente nosotros todos usamos uniforme y venimos de una enseñanza donde al colegio se iba con uniforme. Y el uniforme empezó, según lo que yo entiendo, empezó justamente para que no hubieran distancias sociales dentro de los mismos estudiantes, ¿ah? Por eso digo yo de que el próximo año sí sería importante no exigir uniforme, pero el legislar para que no exista más uniforme, ese es otro tema, ya que hoy en día hay varios países que no se exige el uniforme ya a los estudiantes, de que la crisis social o la distancia social no es lo mismo que antes. No tapemos nuestras condiciones socioeconómicas con un uniforme, ¿ah? Creo que no usar un uniforme es seguir creciendo un poco más, seguir siendo más tolerante. El bullying va a existir siempre, ya sea con el uso o no uso del uniforme, ¿ah? Por lo tanto, preparemos a los niños para la universidad. Esa es la idea de los estudios, preparar a los niños para la universidad. Por lo tanto, en la universidad no se usa uniforme, cada cual asiste a sus estudios como puede. Y ya no se está tomando en cuenta en que tú vas bien o vas mal, que vale más, que vale menos tu vestimenta. Hoy en día estamos tapando, ¿no es cierto?, lo social, lo económico, con un uniforme con los niños. Yo creo que los niños tenemos que prepararlos y educarlos para que no exista eso. Por lo tanto, yo de primera pensaba, no, tienen que ir con un uniforme porque mis niños así no van a tener una distancia social con el resto, ¿ah? Con aquellos niños que no tienen cómo tener su uniforme. Pero también tenemos que considerar de que al niño hay que educarlo. Estamos viviendo en otra era, no es lo antiguo. Tenemos que prepararnos para el futuro.
Eso. Ahora, para también comprender un poco cuál ha sido la realidad que han estado viviendo las familias del Instituto Claret durante este proceso pandémico. Mira, la familia, tanto en el instituto como en todas partes, ha estado sufriendo demasiado. En lo económico, hay familias que no tienen ingresos hoy en día porque las dos personas, tanto el papá como la mamá, en muchas casas, en muchos hogares están sin trabajo. Otros trabajando digamos, por el teletrabajo. El encierro ha sido caótico, o sea, tanto para los niños como para los mayores. Tenemos familias que están demasiado estresadas, los niños demasiado estresados. Hoy en día los niños, la primera clase que pudieron tener los niños por internet, digamos, el verse ellos les devolvió más esperanza, el ver sus compañeros, ¿me entienden? Fue lejos, digamos, poder sentir el estar con ellos, aunque sea a la distancia, en el que sean verse, los pocos minutos que pueden verse. Ha sido caótico, ha sido bastante complicado esto de la pandemia. No estábamos preparados, nunca se nos pasó por la cabeza de que habíamos a tener que sufrir una situación de la que estamos sufriendo a nivel mundial, porque ni siquiera puedo decir a nivel personal o a nivel colegio, a nivel Instituto Claret, no, esto es una pandemia a nivel nacional, perdón, a nivel mundial, que nadie estaba preparado para esto. Ha sido tremendamente complicado, y algunas familias más que otras, pero tremendamente complicado, y lo peor de todo es lo económico, en que está sufriendo mucho la familia. Bien, bueno, esa es parte de la opinión, Miguel Ángel, del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Claret. Queríamos agradecerle por su tiempo, el presidente de los padres y apoderados que ha estado ahí en todas durante este proceso complejo. No se sabía, era un escenario que nadie sabía y le tocó justo presidir, ¿cierto?, este cargo durante un tiempo difícil para los padres. Exactamente, bueno, te agradezco que nos hayas podido contactar y, bueno, poder hacer sentir a todos en general la situación que se está viviendo, digamos. Eso, y gracias por la entrevista. Bien, Miguel Ángel, es la opinión de uno de los centros de padres apoderados, tantos que hay a nivel regional, sobre este tema que es complicado. Tú lo mencionabas al inicio de este contacto, y es que muchos usaron solamente 15 días este uniforme que había sido adquirido, comprado para el uso de todo este año escolar 2020. Vamos a tener que esperar cuál va a ser la decisión del mundo parlamentario ante este posible proyecto de ley para poder entregar mayores herramientas a las familias y no adquirir un uniforme escolar por este problema económico que ha llevado la pandemia en nuestro país. Como decimos en los medios de comunicación, es una noticia en desarrollo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes.